¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Collective System, bienvenidos a la casa de la NCA. Hoy nuevo vídeo del Draft Combine, ya sabéis, los que sois donos lo estáis viendo en el día. Los que sois tradicionales, por no pagar 0,99, lo estáis viendo a lo mejor un poco más tarde y ya este vídeo sale desfasado. Estamos a domingo, después de ayer sacar la primera parte en la cual yo me grabé el lunes pasado, cómo se veía el combine y cómo algunos jugadores se veía que podían ir a bien o mal. Hoy me traigo a Jorge para hablar ya de lo que está pasando. Ya llevamos un par de días, ya se han visto cosas, medidas, ejercicios, tiros y demás, y ya un poco se van viendo cositas del combine. Así que, pero lo primero, saludar a Jorge Virué, la otra pata del 360 a día de hoy. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, encantado de estar aquí. Vamos a tocar un poco el tema de la Combine, nuestras sensaciones, lo que hemos podido ver, leer y un poco vaticinar cosas, ¿no? O ver por dónde puede estar el futuro de estos jugadores. Ujú. Y la primera, lo primero es rigurosa actualidad. Porque anoche, o sea, el martes por la noche, cuando estábamos grabando esto, claro, el martes por la noche sale la noticia, ¿no? Que además, a las horas ya un poco de, no sé si a las 11, las 12 de la noche, hora de España, Boogie Flan, el base de Arkansas, ex estrella de high school del estado de Nueva York, un tipo que entraba a la NCAA como top 10 incluso del draft, como un jugador que durante todo el año ha estado proyectado como jugador de lotería, pues no sabemos si porque ha bajado mucho, porque no tenía asegurada su elección, pues quizás en una primera ronda, con mucho dinero nil por detrás en la NCAA, Jorge, salta la noticia que directamente dice que hasta aquí ha llegado su combine y que se borra en el proceso del draft y que volverá un año más a la NCAA. Sí, ya habíamos comentado en algún vídeo que esa era una de las posibilidades que podían pasar con este jugador. Más que nada yo creo que el tema de la lesión que tuvo en enero, que le hizo perderse parte de la competición en la recta final, más su bajada de minutos, su caída en la rotación de Calipari en los últimos partidos, ya cuando volvió, ha podido hacer caer un poco el stock de este jugador, ¿no? Tampoco creo que sea como para dudar de él, porque la verdad es que en los partidos que jugó y la época que tuvo fue muy buena, dio muy buenas sensaciones, es un base de claro perfil de NBA, pero habrá recibido malas vibraciones o malos informes y ha preferido retirarse, volver a la NCAA, seguramente con uno de los contratos NIL más lucrativos de la temporada y seguramente a un equipo top, ¿no? Porque suena a Florida, suena equipos de ese calibre, ¿no? Entonces, es como hemos hablado muchas veces, ¿no? Tienen que decidir su futuro rápido y si no ven asegurarse de estar en el top 15, un jugador con elegibilidad va a volver y se va a llevar su buen contrato en la NCAA. No, totalmente, o sea que jugador que yo creo que ya sinceramente lo tiene que tener hecho con Yo creo que sí. alguien, ¿no? Y que en unos días saltará la noticia, ¿no? De que va a un tipo. Además, este jugador nos hizo un poco en el WhatsApp del grupo de contenido, ¿no? Nos hizo hablar, porque salió la noticia casualmente a la una semana, quizás, o un par de 10 días, de que se rumoreaba que en el Nil podría llegar a conseguir 3 millones de Sí. ingresos en NCA y que, claro, hay equipos tras él, ¿no? Se empieza a hablar de Florida, por cierto, cosa que sinceramente si tienen a Xavier Lee, si quieres, por Sí, eso es un tocamos plus. rápidamente este tema. Yo creo que Xavier Lee es un base que necesita mucho el balón y Boogie Flan también, ¿no? Entonces, no sé el encaje que les daría Golden a estos dos, pero desde luego que Flan, yo creo que prácticamente se va a ir a una top y lo tiene prácticamente hecho. Son como hay ciertos jugadores que necesitan mucho el balón y que tiene que pasar el juego por sus manos. Xavier Lee a lo mejor tiene un poco más de IQ, un poco más de juego en equipo y Boogie Fran es más, al ser neoyorquino, es estilo de base más de uno para uno,
pero es complicado que quieras tener a dos jugadores de ese estilo en la misma plantilla. Por eso se me hace raro escuchar que Bobby Fran puede acabar en Florida después de que han conseguido traer un base top como Xavier Lee, ¿no? Pero vamos, todo puede ser que quiera jugar con, o sea, mandar uno más a ser anotador y el otro quedarse como generador o alternarlos. No lo sé, la verdad a mí sí me resulta extraño, pero vamos, por el tema económico y con la salida de tanta gente de Florida, pues podría ser, ¿no? Que buscara armas de tanta calidad y además el hecho de haber ganado el título nacional, pues si quieras que no hace que los jugadores estén más interesados en ir allí, ¿no? Porque saben que el entrenador es de garantías y que ha conseguido un equipo ganador. Entonces podría ser, pero así de primeras, como dices, es un poco extraño, ¿no? Tener dos jugadores de un perfil tan parecido en la misma plantilla. Totalmente. Pues esta es la actualidad, ¿no? Que ya hay uno que se ha bajado del draft, que evidentemente uno de los que ya hablamos tú y yo, por cierto, como decías tú antes, en el vídeo aquel de jugadores que venían un poco a tantear las aguas, pues ya han visto que hay más dinero en la NCA. Y nada, Jorge, la idea es un poco hablar de jugadores, ¿no? Que se habla, que están subiendo mucho y otros que están bajando porque a lo mejor en la NBA se pensaban que eran otra cosa, ¿no? Vamos a sacar nombres, ¿no? A la palestra. Yo te saco uno que no sé si es más por sensación de la gente, sensación de la NBA, sensación de alguien. Lo están subiendo mucho, que es un pivot que jugaba en Duke, que jugó un mundial, el cual ahora parece que tira triples. Como Zakidi, por cierto, el año pasado en el Combine, que también los metía. Han salido esos highlights tirando triples. Y es Kama Malvaj, que el pivot está subiendo como la espuma. Claro, nosotros aquí tenemos ese handicap siempre, ¿no? De lo que hemos visto en NCA con entender lo que busca la NBA. ¿No? Por eso hay ciertas cosas que por lo menos a mí me chirrían. No sé tú, que eres un fan de NCA de toda la vida como yo, lo verás. Pero yo creo que si a mí Maloaj me gustaba mucho, yo dije que iba a ser incluso, iba a hacer mejores estadísticas que Cooper Flag, no me escondo, lo sé. Eso que nada para recordar el 360. Pero claro, que ya se piense en él como top 3 top 5 del draft, yo creo que Maloaj está muy verde aún y que creo que sinceramente por lo que le hemos visto en Duke, luego a lo mejor su estilo se adapta perfecto a la NBA, pero no sé, a mí me cuesta mucho creerme lo que están vendiendo de Kama Malvaj. Sí, muy de acuerdo contigo, ¿no? Porque no lo hemos visto todo su potencial porque estaba rodeado del equipo que estaba rodeado y no tenía la necesidad de ser una de las primeras armas ofensivas, ¿no? O sea, el talento atlético, las cualidades físicas, la envergadura, todo eso sí que lo hemos visto desde el primer día. Puede ser un reboteador de élite, será un gran taponador en la NBA por su envergadura y por su capacidad atlética, pero nos quedamos con esa duda de qué puede hacer ofensivamente porque durante el año no ha podido demostrarlo porque no le ha hecho falta, ni a él ni a Duke. Tenían bastantes más armas en el exterior y en otras posiciones como para que su juego pasara por él. Se dedicaba a coger rebotes y a meterlas fáciles debajo de canasta y poco más. Que la NBA valora mucho esa capacidad defensiva, atlética, su capacidad reboteadora, sus condiciones, su capacidad de progresar ofensivamente, pues seguramente ahí es donde esté la clave para que haya subido estos días, ¿no? Que puedan ver un jugador aprovechable ofensivamente también y porque es que es muy difícil que en la NBA den una ronda tan alta, un pick muy alto por un jugador que solo sea exclusivamente defensivo, ¿no? Que tiene que aportar algo en ataque, tiene que ser definitivo, o sea, definitorio en los dos lados de la cancha. Eso habrán tenido que ver de la capacidad de mejora porque todo lo demás sí que se lo habíamos visto. Muy bien, Jorge, pues sácame otro tú, va. Sácame un nombre por ahí que tengas por ahí. Pendiente de otro. Pues uno de los que más ha impresionado tanto en las pruebas médicas de medición atlética y todo eso sobre todo en el tiro ha sido Cedric Howard, ¿no? de Washington State, comprometido ya con Duke. Está subiendo también como la espuma, está ya en los mocks tirando al top 10 prácticamente. Un jugador que sorprendió por sus capacidades de salto, su velocidad y luego encima en el tiro estuvo muy acertado el día que hicieron esas pruebas, ¿no? A un nivel que debe estar enamorando a todos los scouts, que lo debían de tener ya bastante
visto, ¿no? Porque no es un jugador que hayamos seguido en exceso. Este año yo creo que lo he visto un par de veces o prácticamente muy poco, ¿no? Porque Washington State no hemos tenido acceso a sus partidos. Pero la verdad es que se aseguró el futuro con Duke, pero tal y como están las cosas ahora, todo pinta a que se va a quedar en el draft porque va a salir en lotería casi seguro, ¿no? La verdad que está subiendo muchísimo. Yo creo que es el jugador que más ha subido en cuanto a- al momento antes del Combine, ¿no? Durante estas primeras pruebas de Combine y demás. Es un jugador que había la duda, ¿no? Por eso, como tú bien has dicho, se comprometió con Duke, asegurándose dinero Neal, evidentemente. Antes de todo, es cierto que él hay parte del año que está lesionado y que no acaba de ser ese jugador que esperábamos de él de años atrás. Pero claro, este tipo es un jugador tremendo. Es un jugador tremendo. Y yo no sé si llegará a ser top 10 o lotería, pero yo creo que este tipo, primera ronda, no debería bajar. Y si sale segunda ronda, candidato a ser uno de los robos del draft, sin ninguna duda. Yo, fíjate, ahora que curiosamente son días de playoff, de NBA, yo estoy siguiendo mucho la liga. A mí hay un equipo que me tiene enamorado, que es Indiana, no por el juego ni mucho menos, que también, pero sí por jugadores, ¿no? Y es cierto que está Ben Shepard, el que jugaba en Belmont, pero yo decía, es que Coward es el típico jugador de. Además que en Indiana hay muchos reconocidos que son de un segundo rango en NCAA, ¿no? O sea, el gran público no los conocía y están funcionando ahí. Y yo decía, pues en un equipo así, como Indiana, algún equipo de estos, Cedric Coward, desde luego, el puede romper y es un jugador que a mí, desde luego, me ha gustado de siempre y yo creo que quizás no ha tenido tanta prensa como otros por estar en Washington State realmente. No, porque Pedro García Rosado sí que nos ha hablado siempre muy bien de él, pero no sabemos por qué no, no ha tenido, no sé si decir la suerte de estar en un sitio más grande o qué, pero le ha faltado mucha prensa, ¿no? A Coward, te voy a mentir. Sí, Que además por, vemos que este año la Lottery, el sorteo de los puestos ha sido muy caprichoso, tanto en el puesto 1 que todo el mundo sabrá, ¿no? Que ha caído en Dallas, equipo de play-in, como en otros equipos que están jugando playoffs que van a elegir entre los 10 primeros. Ya no es caer en un equipo malo de que tengas que reconstruir, sino que hay equipos ya construidos y que le faltan a lo mejor piezas concretas que pueden tirar por este tipo de jugadores, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que sé, Oklahoma, que me parece que elige también pronto, es un jugador que encajaría muy bien allí porque su estilo dinámico, su físico, sus capacidades atléticas, sabemos que en Oklahoma valoran mucho eso y seguramente sea mejor anotador que alguna de las piezas que ellos tienen ahora en rotación, ¿no? En el playoff. Es un draft bastante curioso, ¿no? El de este año porque no estamos hablando de equipos, decir, no, es que quedo en el último o en el penúltimo, no, es que va a haber equipos hechos ya con piezas concretas que necesiten que van a elegir muy arriba, entonces pueden apostar por este perfil de jugadores. Totalmente lo que dices, Jorge, que este año, iba a decir, los peores equipos, los pobres encima, claro, Charlotte, Utah y Washington, que son los que más oportunidades tenían, encima le va a tocar el 4, 5, 6, que también te digo, este año, yo creo que hay jugadores que pueden ser franquicias durante muchos años de estos equipos en el 4, 5 y 6. Sí, eligen a quien tienen que elegir. Pues mira, Eso Jorge, es. rápidamente, uno que está bajando también, por no decir lo bueno, uno que está bajando y ya por ir nombrando muchos jugadores, Derrick Quinn, de Sí, Maryland, que sabíamos que ofensivamente es un talento y demás, pero el gran Jordi Martínez, cuando habla en el grupo de WhatsApp, callamos todos, ya en su día dijo, es que es brutal lo de Jordi. Jordi dijo, Derrick Quinn este sabe mucho, pero en defensa le cuesta. Y eso es. físicamente, ya no, es que no juega partidos. Físicamente se ha visto que es un jugador que le cuesta mucho el físico a Derrick Quinn, aunque es un talentazo en ataque.
Sí, eso es lo que he podido leer un poco, ¿no? Había gente que no se sorprendía porque había visto jugar a Derrick Queen, ¿no? Al final, ofensivamente es talentoso, pero es que ni es rápido, ni salta mucho, ni intimida. Entonces ahí volvemos a hablar un poco lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué va a valorar la franquicia que lo vaya a seleccionar? Su talento ofensivo, que está fuera de toda duda, seguramente sea el center más talentoso de todo el draft, o que no pueda aguantar el partido, que no se pueda desarrollar en defensa, que no pueda hacer frente a sus rivales. Ahí es donde o sale algún general manager un poco arriesgado o seguramente caiga un poco por ese tema. Porque creo que a día de hoy se ha vuelto la NBA tan física y tan atlética que buscan mucho más eso, dejando de lado el tema del talento. Ujú. Yo, sabes que es una de mis predilecciones, ¿no? De los jugadores que más he disfrutado este año viéndolo, y lo dijimos al principio de temporada, y es verdad que físicamente pues tiene esos problemas, ¿no? Como otros jugadores que podemos hablar, y veremos a ver si algún general manager se arriesga solo por el talento, ¿no? Porque también ha habido jugadores con carencias físicas que han hecho carrera en la NBA. Totalmente, totalmente. Y este talento tiene, así que. Además que Sí, este sí que es perfil de esas franquicias que se tiran años en medio de la nada, en las cuales hace estadística, ¿no? Pero luego realmente, no sé si decir que no tienen validez, ¿no? Pero cuando te tiras mucho tiempo en una franquicia realmente que ganas 20, 30 partidos, ¿no? Al final, la estadística está bien, pero tú quieres hacer más, no quieres ganar. Entonces, es ese tipo de jugador, creo yo. Sácame otro, Jorge, va, vamos a seguir hablando que yo creo que a la gente le estaba molando el hecho de sacar a estos jugadores. positivo también ha sido Drake Powell, ¿no? De North Carolina. Sí, muy Nos positivo. pasa, sí, se ha sorprendido también por sus condiciones físicas, ha debido de ser de lo más sobresaliente en todos esos aspectos. Y es algo que tampoco habíamos visto mucho de él esta temporada, ¿no? No sé si es que nos centrábamos más en ver su capacidad de anotación o qué podía hacer en la cancha, pero no habíamos valorado eso. Entonces, al final, un recruit 5 estrellas como él, con tanto talento, aunque no lo haya demostrado, no sabemos si tampoco ha sido por él o ha sido por el entorno en el que ha disputado su única temporada en la NCAA, parece que les está convenciendo, ¿no? Los scouts. Era uno de estos jugadores dudosos que estábamos pendientes de que a lo mejor se podían retirar, y a día de hoy pinta más que se va a quedar en el proceso y se va a presentar que todo lo contrario. Y sobre todo lo que destaca la gente es su gran capacidad de salto, sus buenas condiciones atléticas, ¿no? Porque el talento se supone que también lo ha debido demostrar. Entonces yo creo que es un jugador que ha entrado también un poco fuera del radar, que sí, que todos sabemos que era el freshman más importante de North Carolina este año, pero no lo habíamos llegado a equiparar a lo mejor al talento que tienen otros jugadores de esta camada, ¿no? Y al final parece que se puede quedar y puede ser primera ronda, y algún equipo apostará por él. Ujú. Muy bien, Jorge. A mí desde luego Powell creo que es un jugador, tío, que en NCAA no se le ha visto también porque North Carolina, la North Carolina de los guards ha sido lo que ha sido, ¿no? Mucho manoseo de balón y demás. Pero es un tipo que en NBA tiene el físico para hacer carrera allí. Eso Tiene el es. físico para hacer carrera allí, físico tremendo, ya está casi hecho. O sea, es un jugador que tiene que mejorar el físico, pero no llega por hacer como hay otros. Este ya tiene un físico que se puede pelear en la NBA, y desde luego que es uno que para mí es una incógnita, porque es un tío que tiene estrellas high school, me parece, no sé si top 50 o así high school, Sí. under the radar, porque todo el mundo hablaba de Ian Jackson, pero hubo momentos de la temporada que se habló de Drake Powell como jugador que ganaba partidos para North Carolina también. Es un jugador que intenso físico, va fuerte al rebote. A mí es un tío que me gusta mucho, sinceramente, y creo que no sé si, la verdad que esto no lo tengo controlado, Powell, no sé si sale en lotería o qué, pero es un jugador que yo creo que tiene físico NBA. Mira, en Tancator le dan segunda ronda, pero este va a seguir, va a Va empezar a a subir, va a subir subir. seguro. Sí, sí, Sí. sí. Yo creo que va a estar peleando primera ronda casi seguro. Casi, casi seguro.
Muy bien, Jorge, pues si quieres te saco yo uno que tú me comentabas antes, ¿no? Que para hablar del bien y del mal, el bueno de Johanny Bru, que para la sorpresa de muy pocos, que le hemos visto durante los últimos 5 años en NCAA, ¿no? Yo le recuerdo, siempre le recordaré esa final de la Ohio Valley con Morehead State, que jugaban contra, no sé si era Belmont o Morehead State, no recuerdo, que iban imbatidos o algo de eso, que perdió Johanny Brun con Morehead State, me parece. Y era el hecho de decir, vale, es que no sé si era, creo que era Belmont o Murray, creo que era Belmont, no recuerdo, Murray State. Jugaban contra la Morehead State de Johanny Broom, siendo freshman Johanny Broom, que era un tipo que era un 20-10 ya, siendo freshman, en esa conferencia, claro. Y le recuerdo ahí, era un tío que ponía tapones y demás, que era un tío que físicamente siempre ha sido, para ciertos niveles de la NCAA, un portento. Ahora, evidentemente, de eso a la NBA hay otra cosa. Y evidentemente, en sus años en Auburn, sinceramente, no es por desmerecer a Johanny Broom, que es un talentazo, un tío, es un currante y demás. Pero los números que hacía eran por también veteranía, más que por talento y por otra cosa. Y creo que se le están viendo las debilidades a Bloom y yo creo que al final va a ser un jugador que pudo haber sido mejor jugador de la temporada en NCAA y que yo creo que va a salir sin draftear casi con total seguridad. Sí, ha defraudado bastante. A lo mejor está todavía lastrado con el tema de las lesiones o simplemente que su físico este año ha estado muy exigido porque los 2 años en Augur ha sido equipos muy duros que han tenido que competir muchos partidos con calendarios muy, muy duros, donde todos los partidos exigían estar al 100% y a lo mejor su físico no aguanta, ¿no? No aguanta el alto nivel competitivo. La calidad ofensiva y la calidad de como jugador no la duda nadie, ni yo, ni tú, ni creo que nadie que haya visto 4 partidos seguidos de él. En cuanto al tema defensivo, el tema de salud, de poder rendir en una liga tan exigente como la NBA, ahí es donde se me plantean más las dudas, ¿no? Que está todavía lastrado por el tema de las lesiones que tuvo al final de marzo y que eso le ha impedido rendir en la Combine, pues puede ser, pero es que ya nos dejó signos de agotamiento, yo veía a un jugador muy, muy activo ofensivamente, pero muy, muy pasivo defensivamente, como que utilizaba las fases defensivas como para descansar, para que no sufrir y forzar o sea, y dar todas sus energías en el ataque. Entonces, eso en la NBA, si no eres un fuera de serie total, que no lo es, no lo va a poder hacer. O sea, le van a exigir mucho atrás también. Entonces, a lo mejor sin draftear no creo. Yo creo que sí que habrá gente que se arriesgue por él, pero ya en segunda ronda, ¿no? Cualquier equipo que necesite o que se haya visto los highlights durante el año, al final es un jugador muy resultón, entonces seguro que algún equipo de segunda ronda lo elige y veremos a ver cuál es su carrera o si lo vemos por Europa dentro de un par de años o 3. Es que, típico fichaje de renombre de Euroliga, incluso, ¿no? Lo bueno Sí, sin de haber jugado en Europa, que fiche Olympiacos, que fiche Panathinaikos, Maccabi o un equipo de ese estilo. Otro, Jorge, sácame uno, un par más, hablamos de un par más y cerramos el vídeo. ¿Qué has visto Otro por de ahí? los jugadores que hablábamos un día era Lendenborg, ¿no? Que era de UAB y está comprometido con Michigan, ¿no? Hablábamos de él, del papel que podía tener en la Michigan de Mara, que era como el sustituto natural de Danny Wolf, y resulta que en estos primeros, o sea, en estos días de la Combine, ha sido Danny Wolf el que, digamos, ha dado un paso atrás en los prospects o sea, en los mocks, y ha sido Lendenborg el que ha dado un paso hacia adelante, ¿no? Físicamente cumple, o sea, sale por encima de la media en muchos aspectos, es más alto de lo que pensaban, se mueve muy bien y luego la inteligencia como creador de juego desde el poste alto que ya nombramos aquel día la está demostrando, ¿no? Dicen que es un jugador que puede anotar, pero es que encima es muy inteligente,
en los partidos 3x3 que hubo, dice que dio muchas asistencias, que buscaba, que leía muy bien el partido, que leía muy bien las situaciones de juego, y eso le está haciendo ya sonar para primera ronda también. No sabemos si a lo mejor media baja, pero eso puede hacer ya bastante complicado que vuelva a Michigan, ¿no? Y sería bastante un daño bastante importante en el proyecto de los Wolverines este año, perder a un jugador como este que preveía ser el sucesor de Wolf como generador y que a día de hoy pinta que puede quedarse en el draft y salir en primera ronda. La verdad que la llegada de Maurice Johnson desde Illinois creo que empieza a Puede estar ser, sí. justificada porque yo creo que sabían que el Endeavor podía pasar esto, ¿no? La verdad que es un jugador que yo la verdad pensaba que iba a pasar más inadvertido, pero desde luego que está sonando muchísimo y desde luego que de primera ronda, no, yo creo que va a ser final de primera ronda, pero de Sí. ahí no baja y desde luego que cuidado con Lenda. Bueno, a mí es un tío que me encanta, no te voy a mentir, porque es debilidad por él y la verdad que me gusta mucho y yo creo que se va a quedar en el draft este, yo creo que sí que... pues no Yo sé por hace qué les ha- un par de de- semanas no, que hace un par de semanas o tres cuando hablamos del tema te dije lo contrario, pero ahora viendo un poco igual. cómo lo han recepcionado y lo bien que le han salido las pruebas, ahora ya tengo más dudas y creo que optará más por quedarse. Es un poco el mismo caso que estamos hablando antes de Coward, ¿no? De tener asegurado una gran universidad y un buen contrato Neil, pero voy a probar el otro lado. Si veo que salgo en primera ronda con un contrato aceptable, pues me voy a la NBA y aprovecho la oportunidad, porque luego puede lesionarse este año, puede pasar cualquier cosa que le haga bajar para el año que viene. Entonces, lo mismo que te decía, que pensaba que sí que se iba a quedar, que iba a ser el sustituto de Golf, pues ahora te digo todo lo contrario unas semanas después, para que vea la gente lo que puede cambiar la historia en unos días. Ujú. Y ya por ir terminando, dos temas te voy a sacar, que me acabo de acordar. El primero es dos jugones que me gustan mucho, que lo están haciendo bien y que están tirando muy bien. Uno es Mark Sears y el otro es Walter Clayton Jr., que son dos tipos que están haciendo un combine súper interesante y que yo, lo de Sears, yo lo decía en el vídeo que me grabé yo, que salía ayer, ¿no? No sé si será un mini Jalen Brunson, creo que le queda, le queda mucho para llegar a eso. Pero yo creo que Sears apunta a que en segunda ronda se apostará por él, creo yo, como el caso del amigo Johanny Bru. Y luego el otro es que Walter Clayton Jr. yo creo que confirma que de la primera ronda no baja, creo yo. Sí, han sido dos jugadores que de los más... Bueno, Sis ha sido el más acertado en el tiro. O sea, en la ronda que hicieron de tiros, él fue el que porcentaje, claro, sin defensores y con el gimnasio vacío, pues anotó un 89% de tiro, me parece que fue, en diversas posiciones, en diversos juegos, o sea, en diversas pruebas, ¿no? Eso es, la calidad ofensiva de este chico lo teníamos todos clara, ¿no? O sea, el problema que puede tener la NBA es lo mismo que hemos estado hablando con todos su capacidad atlética y su poco tamaño, ¿no? Porque además sí es bastante pequeño. La NBA no va a tener esa distancia, va a poder tirar, no va a poder amasar tanto balón, sino que a lo mejor va a tener tiros contados y los va a tener que aprovechar y veremos si puede rendir también en defensa, lo veo más complicado. Que entró como undrafted seguramente y ahora algún equipo, gracias a la Combine, ha puesto por él en segunda ronda, pues casi seguro que sí, ¿no? Y el otro caso que has dicho era Walter Clayton Jr., que estaba Walter tirando Clinton muy Jr. bien y que apunta a Este primera viene ronda. con, claro, viene con la racha de ser campeón nacional, de haber estado en la mira de todo el mundo y encima ha conseguido en la Combine seguir con esas sensaciones, ¿no? Entonces Sí, sigue puede en ir el para martes, arriba, leía yo. sí. Entonces, eso es un jugador que como especialista tirador y como tal puede ser brutal en la NBA. Yo creo que él sí que tiene esa dureza y a lo mejor un poco más de capacidad atlética que sí creo que que huele a primera ronda, incluso si no roza la lotería, poco faltará. Es lo que te digo, si va uno de estos equipos que están ya formados y necesitan un jugador de ese perfil, les puede caer al 12, 14, 15 y puede ser una gran adquisición. Veremos a ver cómo se desarrolla. Yo no sé por qué. Brooklyn tiene un par
de rondas por ahí. Yo creo que es Mm. un tipo por el cual apostar. Y lo último, Jorge, mira, estoy viendo en Tankathon, la página esta del mock draft, que a Johanny Bru lo ponen de pick 30. O sea, esto sí que no me lo esperaba yo. No sé dónde lo he visto, no sé dónde lo he buscado yo y no salía, o sea, salía el draft. No, te iba a decir, ya por acabar, Jorge, un tema también interesante y para que la gente vea el contraste NBA-NCAA. En las mediciones, ¿no? Se han visto jugadores que parecía que según la universidad eran muchísimo más altos y que luego se ha visto la realidad, ¿no? Y se ha visto gente como Ace Bailey, ¿no? Que Es luego bien. le daban como 6'10 y luego se ha quedado en 6'8, creo. O sea, mide igual que Jason Tatum, me parece. Cooper Flag, ¿no? También le ponían tal y mide 2'01, 6'7. Jace Richardson me parece lo más loco, ¿no? Que le daban También. 6'3 y es un 6'0. Que yo no sé hasta qué punto a Jace Richardson le puede perjudicar esto, sinceramente. El ser tan bajito, yo creo que no, porque el talento está ahí. Pero claro, ¿no? Para que la gente vea un poco que al final en la NCA, cuando vemos ahí, ¿no? En los rosters, es cierto que yo estoy haciéndome lo típico de los jugadores, de viendo estadísticas, viendo peso, tamaño, tal cual, para tener los fichas para el año que viene, a muchos. Es cierto que en muchos sitios ya directamente la altura te la ponen, pero el peso como ya te lo esconden. Tienes que volverte loco para buscar. Claro, las alturas a lo mejor, o sea, les midieron con zapatillas por lo menos, porque claro, yo lo de James Richardson lo sigo sin entender, lo que son 3 pulgadas, lo que le suben. Sí, además son jugadores que tampoco nos ha dado, bueno, por lo menos a mí no me ha dado la sensación durante el año viéndolo de que fuera tan pequeño, o sea, que fuera tan... y en el caso de Beasley tampoco, o sea, yo lo veía un jugador alto, espigado y tal, le daban 6'10, decías, bueno, pues por ahí andará, ¿no? Al bajar 2 pulgadas a 6'8, pues estás hablando de que ya no eres un potencial 3'4, sino que estás hablando de un 3, o sea, estás hablando ya de tienes que está trabajado como híbrido, podía postear, podía hacer cosas, rebotear y tal, y realmente su juego tenía que haber estado más enfocado al juego exterior puro y duro, ¿no? Cosa que no ha ocurrido durante este año. Entonces eso puede ser un arma de doble filo que le haga caer no mucho, porque estamos hablando de un top 5 casi seguro, pero que a lo mejor ya no es tan claro el número 2 ni número 3 como era hace 2 meses, ¿no? Y en el caso de Flag, la verdad es que la diferencia ha sido mínima, tampoco ha habido sí que es más o menos lo que nos esperábamos, ¿no? Sí que te lo medían un poco más, ¿no? Pero al final, pues se queda en un 2-3, 2-4. Su puesto natural en la NBA va a ser de 3, por lo cual encajará perfectamente y no creo que sea grave problema, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido jugadores que nos han sorprendido, ¿no? Esto siempre se ha comentado cuando llegaban los americanos a España en los años 90, en los años 2000, que fichaban un 2'5, llegaba a un 1'98, ¿no? Eso pasaba mucho. Te decían, no, este tal, y luego llegaban aquí y durante el vuelo pues se encogían o se habían tallado con unas zapatillas con mucha suela, lo que fuera, ¿no? Eso pasaba mucho. Y no sé tampoco cuál es el ánimo de hacerlo, ¿no? Porque al final, si tú mides lo que mides, pues ya está. Y con eso tienes que jugar y enfocar tu carrera un poco a tu capacidad y lo que puedas hacer. Hemos visto grandes pivots de menos de 2 metros y no ha pasado nada. Y luego hemos visto aleros de 2'8 o 2'10 muy buenos. O sea, quiero decir que el juego te tiene que llevar, no la altura, ¿no? Tiene que llevarte a tu posición y a desarrollarte como jugador. Totalmente. Y nada, Jorge, por cerrar ya, que esto es actualidad total, estoy viendo que Fred Mans, ¿no? Como Lavaro Fillon de Alabama y Carter Bryant de Arizona, ya han dicho que se quedan en el draft. Lo que hablábamos tú y yo en el primer vídeo de la temporada del canal, el día 1 de mayo, ¿no? Que al final los One and Done parece que lo tienen claro y que se van a quedar. Eso. Sí, pues mira, a mí Ceylon me sorprende un poco porque yo le veía mucho recorrido, me hubiera gustado verlo más tiempo en la NCAA. Pero bueno, al final todo se resume a lo que decíamos. O jugadores de primer año que lo tienen claro del instituto que van a ser one and done, o jugadores senior que no se pueden quedar en la NCAA. Eso va a ser el bloque de jugadores que se van a presentar al draft. No, va a haber muy pocos casos de jugadores que no sean de estos dos perfiles que se queden en el draft. Y es a lo que vamos con el NIL, es a lo que estamos abocados en los próximos años, ¿no? Totalmente.
Muy bien, Jorge, pues creo que nos ha quedado un vídeo chulo. No hemos hablado de muchos jugadores sin hablar de los cracks, que sabemos que, bueno, Burfla va a ser el 1, Dylan Harper Sí, probablemente el 2, el el Bailey. 2. Trey Johnson ha tenido un grandísimo combine también, está teniendo, Trey Johnson está tirando muy bien, BJ Scott y demás, bueno, todos esos los conocéis, pero hay otros nombres que no conoce tanto a la gente de NBA que creo que tenemos que nombrarlos y desde luego que aquí quedan en College 360. Jorge, mil gracias un día más por pasarte por el canal. Muchas gracias a ti. Seguiremos hablando de NBA estos días y todo lo que el contenido que tiene, pero esto no para, ya sabéis, seguimos hablando de cosas. Iba a hacer, lo que pasa es que ya habréis visto vídeos que habrá quedado súper mal diciendo este que dice que sale ahora. El contenido va cambiando día a día, entonces decir lo que viene esta semana es complicado decirlo. Seguid el canal todos los días el vídeo, eso sí, seguro, a las 12 del mediodía, hora donde comen los británicos, a ver si Jairo lo ve, para que, o sea, que para eso a las 11. Y nada, seguir disfrutando de la NCAA con el 360 porque esto no para. Es cierto que hay menos contenido NCAA puro, pero cuando acabe el Combine, volver al portal a tope y aquí en la casa de NCAA. Hasta luego.